Antífona de entrada. Estos santos derramaron su sangre gloriosa por el Señor, amaron a Cristo en su vida, lo imitaron en su muerte, y por eso merecieron la corona del triunfo. Oración colecta. Dios nuestro, fortaleza de los santos, que por medio de la cruz te dignaste llamar a la gloria a los santos mártires Pablo, Miki y compañeros, concédenos, por su intercesión, que mantengamos firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo. Primera lectura. David amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Del libro del Siráside, Eclesiástico 47, 2-13. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones, como si fueran cabritos, y con osos, como si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo, hizo girar su onda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios Altísimo, Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre 10,000 enemigos, y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio, que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras, le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura del Siráside nos presenta a David no solo como guerrero valiente o rey victorioso, sino, sobre todo, como un hombre profundamente enamorado de Dios. Su grandeza no nace de la fuerza física ni del poder militar, sino de su confianza absoluta en el Señor. David vence a Goliat porque invoca al Dios Altísimo, gobierna con sabiduría porque reconoce que todo éxito viene de Él, y cuando cae, es capaz de volver humildemente al corazón de Dios. Un detalle hermoso del texto es que David alaba a Dios en todo momento, en la victoria, en el culto, en la organización de las fiestas y en la oración cantada. Nos recuerda que la fe no se vive solo en los momentos difíciles, sino también cuando todo va bien. David entiende que la alabanza es una forma de agradecer, de reconocer que Dios es el centro de la historia y de la propia vida. También resalta la misericordia de Dios, el Señor le perdonó sus pecados. A pesar de sus errores, David no es rechazado. Dios lo restaura, consolida su reino y hace de él un instrumento para bendecir a su pueblo. Esto nos llena de esperanza, nuestras caídas no tienen la última palabra cuando hay un corazón arrepentido y confiado. Finalmente, la promesa que se prolonga en Salomón nos enseña que la fidelidad da frutos que van más allá de nuestra propia vida. Cuando caminamos con Dios, dejamos una herencia de paz, fe y bendición para otros. Que esta palabra nos invite hoy a amar a Dios con toda el alma, a alabarlo en cada circunstancia y a confiar en su misericordia, sabiendo que Él puede hacer grandes cosas incluso con nuestras fragilidades. Destellos. Evangelio. Es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y que ha resucitado. Del Santo Evangelio según San Marcos, 6, 14-29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús.
Otros decían que era Elías, y otros, que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos confronta con una escena dura y dolorosa, la muerte de Juan el Bautista, un hombre justo que fue fiel a la verdad hasta el final. Juan no buscó agradar a los poderosos ni proteger su propia vida, su misión era anunciar la verdad, aunque eso le costara la libertad y, finalmente, la vida. Herodes representa el corazón dividido, sabe que Juan es un hombre santo, lo escucha con gusto, incluso lo respeta, pero no tiene el valor de cambiar. Prefiere conservar su imagen, cumplir un juramento imprudente y quedar bien ante los invitados, antes que hacer lo correcto. El miedo al que dirán termina siendo más fuerte que la voz de la conciencia. Herodías, en cambio, simboliza el rechazo radical a la verdad. Cuando la verdad incomoda, se busca silenciarla. Este evangelio nos recuerda que el pecado no solo encadena a quien lo comete, sino que genera rencor, violencia y muerte. Juan el Bautista nos enseña que la fidelidad a Dios no siempre trae reconocimiento, pero sí da sentido y plenitud a la vida. Su martirio no es un fracaso, es un testimonio luminoso que prepara el camino de Jesús. Por eso Herodes, atormentado por su culpa, ve en Jesús la figura de Juan que vuelve a hablarle. Este texto nos invita a preguntarnos con honestidad. ¿A quién escucho cuando debo decidir, a mi conciencia iluminada por Dios o al miedo, al orgullo y a la presión de los demás? Que la valentía de Juan nos impulse a vivir una fe coherente, a no callar la verdad y a confiar en que Dios sostiene a quienes permanecen fieles, incluso en medio del sufrimiento. Destellos.